Hola, muy buenas y bienvenidos a desarrolloweb.com. En este vídeo comenzamos una serie de vídeos en los cuales queremos hablar sobre Web Components y cómo usar Web Components en multitud de proyectos frontend distintos o proyectos de cualquier tipo en general. El caso es que Web Components es una tecnología relativamente moderna y que a lo mejor algunos de vosotros pues no conocéis. Así que voy a empezar explicando un poco por qué queremos utilizar componentes, de modo general, componentes dentro de las aplicaciones. Pues porque se ha demostrado que los componentes son la mejor manera de desarrollar aplicaciones front-end, porque nos permiten hacer un desarrollo más óptimo en diversos sentidos. Aparte que la experiencia de desarrollo para el desarrollador es muy interesante, nos permiten cosas que son muy deseables, como por ejemplo la encapsulación. Toda la complejidad de los componentes se queda dentro de un componente y cuando estoy fuera del componente, pues simplemente lo uso sin tener que preocuparme de cómo está hecho por dentro y toda la complejidad que él tenga. Reusabilidad. Yo cuando tenga un componente lo puedo utilizar un montón de veces en ese mismo sitio web. Incluso también la portabilidad está muy relacionado. Puedo portar ese componente que estoy utilizando en un proyecto a cualquier otro tipo de proyecto distinto, aunque sea algo muy diferente, o sea, desde una aplicación web a una aplicación para un móvil. También la escalabilidad, porque el desarrollo basado en componentes me permite que el proyecto vaya creciendo sin que se vuelva todo un caos, porque cada componente realiza su parte del trabajo, ellos colaboran entre sí para al final realizar el trabajo de aplicaciones muy muy grandes, pero realmente tú desarrollas componentes chiquititos con unas funcionalidades bastante acotadas. Y por último, todo esto redunda en la mantenibilidad del proyecto. Tenemos que olvidarnos de ese concepto de que yo desarrollo algo y ya está, lo entrego para el cliente y ya me olvido. En general no es así. Cuando yo estoy desarrollando algo, lo desarrollo durante unos meses, pero al final lo tengo que mantener durante años, generalmente, si es que te ha salido bien y tu cliente sigue contando contigo, lo vas a tener que mantener un montón de años. Entonces, desarrollarlo es una cortísima etapa con respecto a todo el tiempo que vas a tener que mantenerlo. O sea que te interesa hacer un desarrollo de alta calidad con todos los beneficios que el desarrollo basado en componentes te ofrece para que al final consigas tener algo que lo puedas mantener bien hacia el futuro y que además te resulte pues interesante o ágil y sobre todo pues eso, una experiencia de desarrollo siempre importante que sea adecuada para ti. Entonces, ¿qué son los web components o los componentes? Pues bueno, las aplicaciones se pueden desarrollar en función de diversos componentes que forman parte del sitio web completo. Vamos a ver, por ejemplo, podemos tener una página web que tenga su cabecera, dentro de la cabecera tiene un logotipo, dentro de lo que es el cuerpo tiene una parte del cuerpo, en el lado tiene unos enlaces y una barra, bueno, una site, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos que forman parte de la web en realidad podría ser perfectamente un componente que tiene una funcionalidad, pues la barra de navegación, a lo mejor tiene unos efectos para cuando tú haces scroll se mantenga, el botón este del logotipo, pues a lo mejor tiene unos efectos para que sea grande o sea pequeño cuando, yo qué sé, cuando subimos o bajamos el scroll o cuando pasamos el ratón por encima. La parte del body pues puede tener otros efectos. La site pues puedes tener diversos iconos con funcionalidades o con conexiones con redes sociales que tienen también su comportamiento, su JavaScript. Entonces cada una de las partes puede desarrollarse dentro de un pequeño componente que tú puedas implementar en todas las páginas del sitio, en las páginas que necesites o incluso que puedas más adelante utilizar en otras páginas. Por ejemplo, dentro de aquí pues puedes tener un componente de selección de fecha que te permite seleccionar una fecha con una interfaz bonita y ese componente de selección de fecha pues al final lo vas a utilizar en muchos sitios web. Así que al final cualquier aplicación desarrollada en base a componentes se forma en base sí a un árbol de componentes que forman pues eso, una jerarquía, una estructura. Tenemos la aplicación completa, tenemos dentro de la aplicación la cabecera con su logo, tenemos dentro del body pues bueno, a lo mejor solo el cuerpo, pero a lo mejor también otra serie de componentes dentro. Y en la site, pues tenemos tres componentes aquí X. Lo que es el desarrollo basado en componentes lo puedo implementar en función de muchas librerías que seguramente ya conozcáis en el mundo de JavaScript, como por ejemplo React, Angular, Vue. Todas estas librerías son fantásticas y ofrecen un desarrollo basado en componentes
y la posibilidad de, bueno, pues poder hacer muchas cosas en menos tiempo. Ya las conocéis, ¿no? Todo esto al final no es más que JavaScript y tú lo puedes con ellas hacer aplicaciones realmente sorprendentes. Pero si todo esto es JavaScript en el fondo, ¿por qué no utilizamos el estándar JavaScript? Lo que ya JavaScript los navegadores nos ofrecen para desarrollar basado en componentes. Así podremos utilizar un montón de nuevas etiquetas, que son eso, los componentes, que podremos reutilizarlas a lo largo de todo el proyecto o de incluso de varios proyectos que tengamos por ahí en nuestro portfolio o en nuestros clientes, etcétera. Y los componentes, como veis, no son más que etiquetas HTML que tienen encapsulada esa funcionalidad, ese aspecto y que los podemos utilizar todas las veces que queramos. Incluso podemos utilizar componentes que nos ofrece la comunidad para implementar la mayor gama de posibilidades o de funcionalidades que os podáis imaginar. ¿Para qué voy a querer utilizar el estándar? Pues básicamente para evitar la necesidad de tener que cargar una pesada librería como esa React, Angular, Vue dentro del navegador para poder desarrollar basado en componentes. Ya me lo ofrece JavaScript, ¿por qué tengo que utilizar estas librerías? Ya digo, no tengo nada en contra de ellas, pero si quiero lo puedo hacer con el propio estándar. ¿Qué me facilita o qué beneficios tengo? Pues me ahorro toda la transferencia de esa librería, me ahorro tiempo de procesamiento de que el navegador que de turno tiene que estar leyendo un montón de JavaScript, cientos de Ks a lo mejor de JavaScript que no hace falta porque ya el propio navegador me lo ofrece y por tanto me ahorro batería de los móviles, por ejemplo, cuando están haciendo el uso de mis sitios web. Cuando utilizo Web Components estoy desarrollando más pegado al estándar. ¿Esto qué quiere decir? Que el código que yo realizo es JavaScript puro, con lo cual no estoy pegado a un framework o una librería de turno, sino que realmente es código que funciona en el navegador, de hecho en cualquier navegador. Así que el código me durará más, porque una vez que se crea un estándar, el estándar siempre perdura. Una vez que existe HTML, el HTML está ahí y lo puedes utilizar para siempre. O las APIs de JavaScript, pues Web Components es como otra API que va a estar siempre disponible para nosotros poder utilizarla cuando queramos. Otra de las ventajas es que funcionará siempre en cualquier plataforma. Como al final es JavaScript, lo que vaya a utilizar yo, los componentes que desarrollo con Web Components, me van a funcionar en cualquier tipo de aplicación. Inclusive aunque yo utilice Angular, Vue, React, yo puedo utilizar también con esas aplicaciones o con esos frameworks o librerías, puedo utilizar también Web Components en la misma aplicación. Pueden convivir perfectamente porque al final el Web Component no es más que un poco de JavaScript más. Uno de los ejemplos que yo creo que es más representativos en el mundo de los Web Components nos lo ofrece Ionic. Ionic ya sabéis que es un framework para el desarrollo de lo que serían aplicaciones de móviles, pero aplicaciones híbridas que están basadas en HTML5. O sea, con HTML, CSS y JavaScript yo puedo desarrollar una aplicación y esa aplicación la puedo convertir en una APK o en una aplicación para iOS y que se puede distribuir directamente en las stores. Ionic empezó muy pegado a Angular. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo desarrollaba para Ionic siempre estaba obligado a utilizar Angular para poder desarrollar esas aplicaciones. Sin embargo, ellos querían pues despegarse de la tecnología Angular. Sí, que puedas seguir utilizando Angular, pero si quieres utilizar Ionic con cualquier otro tipo de tecnología que se te ocurra, pues que pudieses también hacerlo. Bien, entonces, ¿qué hicieron en la versión 4, a partir de la versión 4 de Ionic? Lo que hicieron es toda la base de datos de componentes que ellos tenían para implementar todas las interfaces orientadas en móviles que Ionic te ofrece, las pasaron a Web Components utilizando una librería que está desarrollada por el mismo equipo de Ionic, que se llama Stencil. Stencil no es más que una forma de producir los Web Components con nuevas utilidades y nuevas facilidades encima de lo que es el estándar del Web Components. O sea que sobre Web Components desarrollan todavía un poquito más, una capa por encima, para aplicarle unas funcionalidades mejores y que el desarrollo basado en componentes o en Web Components estándar pues sea todavía como más amistoso para el desarrollador. Bueno, pues lo que hicieron Ionic fue todos sus componentes, como decía, de móviles que estaban desarrollados basado en Angular, ellos los convirtieron a Web Components, entonces a partir de ahora tú puedes utilizar Ionic con cualquier framework que tú desees
o incluso sin necesidad de ningún framework podrás utilizar perfectamente todos los web components que ellos tienen desarrollados utilizando Stencil. ¿Dónde podré utilizar web components? Pues en cualquier lugar donde puedas utilizar JavaScript. En sitios web estáticos, de los más sencillos del mundo, o incluso desarrollados con cualquier framework de desarrollo de sitios estáticos como Hugo, Gatsby, etc. En sitios basados en PHP o cualquier otro lenguaje del lado del servidor, en frameworks como Laravel, Angular, Vue, como dije antes también, en CMS como WordPress y todos los CMS que se te ocurran, en SPAs, Single Page Application, y PWAs también puedo utilizar y desarrollar perfectamente una PWA solo basada en Web Components con muchas utilidades súper interesantes. Y por supuesto también cuando nos vamos a móviles, cuando utilizamos frameworks para el desarrollo híbrido tipo Ionic, Cordova, Meteor.js, o incluso convertir una aplicación web en una aplicación de escritorio multiplataforma en Windows, en Linux o Mac. Entonces ahora, ¿cómo podría utilizar Web Components? Primero, decir que hoy Web Components ya está ampliamente extendido por todos los navegadores y ya todos los navegadores tienen implementaciones estables para Web Components. No existe ni un solo navegador en el cual no puedas utilizar Web Components en el día de hoy, con lo cual, oye, pues es estupendo. No necesitas ningún tipo de polyfill, no necesitas nada, simplemente usas tu web component y el navegador lo entiende todo perfectamente. Pero luego la implementación de los web components en los navegadores también depende mucho del tipo de proyecto con el que estés trabajando. Existen diversos tipos de proyecto, como antes he mencionado, y cada uno de ellos ofrece o implementa un flujo de desarrollo diferente con sus propias herramientas, sus propios tags de tecnologías, etc. Entonces, al final, Web Components, como es JavaScript, se adapta a el flujo de desarrollo que tú tengas en tu framework. Si no estás utilizando ningún framework o estás desarrollando una single page application solo basada en Web Components, pues te puedes beneficiar de diversos paquetes como Webpack, Snowpack, Rollup, etcétera, para poder desarrollar tu web component, o incluso las herramientas del OpenWC, que te ofrece todo un scaffolding de código ya realizado para desarrollar componentes y aplicaciones completas frontend basadas en componentes, con todo el sistema de producción, de llevar, montar el servidor de desarrollo, llevar a producción, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como decía antes, pues al final Web Components se adapta a lo que tu framework te ofrezca para poder hacer el build de tus proyectos. A continuación quiero mostraros qué tan sencillo es empezar a utilizar Web Components en un proyecto cualquiera. Vamos a empezar con un proyecto vacío en el cual solo tengo un HTML y vamos a implementar aquí dentro algún web component para que podamos ver cómo utilizar los componentes que nos ofrece la comunidad. Porque la idea de este vídeo no es tanto desarrollar nuestros propios componentes, que hay otros vídeos en desarrollo web que explican esto, sino más bien utilizar los web components que nos ofrece la comunidad dentro de un proyecto cualquiera. Y un buen sitio para encontrar componentes que ofrece la comunidad es, por ejemplo, webcomponents.org. Aquí encuentras pues decenas o cientos de componentes que los ofrece la comunidad y que los puedes utilizar directamente en tus proyectos, hechos con un montón de tecnologías, simplemente con JavaScript, basados además en alguna librería como por ejemplo pueden ser Stencil, LitElement, Polymer, etcétera. O sea, aquí encuentras un poco de todo lo que es el ecosistema de Web Components en componentes que de hecho puedes utilizar y que tienes por ahí. Imagínate que quieres utilizar un mapa y dices, no, que quiero utilizar directamente un mapa. Pues bueno, aquí tienes uno de los mapas, por ejemplo, este aquí, GoodMap, que te ofrece pues una implementación súper rápida con una etiqueta para que tú puedas utilizar directamente un mapa de Google dentro de un sitio web. Tienes, por ejemplo, imagínate que quieres hacer un selector de cualquier cosa, selectores de un montón de cosas. En este vídeo voy a escoger unos componentes que no están basados en ninguna librería para poder implementarlos. No es que sea un problema que tenga una librería por debajo que use los componentes, pero es que realmente no hace falta para muchos componentes que encontráis ahí en la página de Web Components. Son componentes que no utilizan ni siquiera, están todo hecho con Vanilla.js, o sea, solo con JavaScript. Bien, pues por ejemplo voy a utilizar uno muy sencillo para que podamos empezar, que es este de aquí, Bullet Chain. Este Bullet Chain lo que es simplemente me permite hacer una lista
un ordered, o sea, desordenada de elementos, pero que tiene un especial diseño, un diseño diferente de otros que puedas tener por ahí. Y bueno, te explica aquí cuáles son la manera de utilizar los componentes y una de ellas, pues, por ejemplo, sería utilizar el CDN. Yo directamente puedo utilizar un CDN, ¿por qué no? Para implementar un web component directamente voy a colocar aquí la URL CDN y a continuación voy a poner por aquí la lista que voy a utilizar. Voy a pillar el marcado que ellos ya me ofrecen. Veis que utilizamos lo que es la etiqueta del componente WC Bullet Chain y que directamente tiene ahí sus ítems. Pues básicamente esto sería lo único que necesito. Fijaros que aquí estamos trabajando con Type Module. Esto es una cosa que tiene que ver con ES6, pero todos los navegadores perfectamente, absolutamente todos soportan Type Module. Solo Internet Explorer, el pobrecito, pues ya está muy antiguo y no lo actualizan, entonces no funciona el Type Module, pero el resto de los navegadores sí que funciona. Y si tú quieres utilizar estos Web Components para Internet Explorer, pues te tocaría hacer un paso adicional que sería convertir el código, transpilar el código para que estuviese en ES5, que esto es tema que veríamos en otro vídeo si os interesa. Y además, pues para Internet Explorer haría falta, a decir verdad, también que cargar los polyfill de los Web Components, que tampoco da soporte directo Internet Explorer. Así que ahora vamos a ver esto cómo funciona. Para verlo cómo funciona, simplemente voy a abrir esto en el terminal y voy a lanzar un servidor web que, bueno, un servidor web cualquiera te podría servir. Esto incluso si lo tuvieses en un Apache funcionando en local, podrías copiar los archivos y dejarlos en Apache y a través de localhost acceder al dominio, pero se hace falta, eso sí, siempre un servidor web para poder hacerlo funcionar, porque el Type Module solo funciona si tú estás accediendo a través de HTTP a la página web en sí, ¿no? Entonces hay un servidor que es el HTTP-server, que básicamente esto es un package de npm, que ahora os digo dónde aparece, y simplemente lo que hace es que me monta un servidor en el directorio donde haya lanzado yo este comando. Básicamente accedo aquí al servidor a través de esta URL y tenemos aquí la página web ya en funcionamiento, que tenemos lo que es esta lista que nos ha generado ese componente. Es una lista totalmente diferente de otras listas que ya hemos podido utilizar. Bien, como digo, el servidor para poder acceder a través de HTTP es necesario, porque si no te va a funcionar. ¿Cómo tengo el HTTP server este? Si no lo tienes tú, lo puedes instalar simplemente instalando Node.js y a continuación HTTP-server es el package que estoy utilizando, que simplemente lo instalas de manera global a través de este comando de npm, y una vez que lo tienes instalado, pues ya directamente lanzas el comando HTTP server y básicamente eso lo que hace es te abre el servidor web. Es una de las muchas alternativas que existen para crear servidores web. Por cierto, aquí os dejo un enlace a una FAQ donde hay varias recomendaciones de servidores que puedes utilizar. Si te gusta HTTP Server, pues fantástico. Si no, pues cualquier otra recomendación de servidores sencillos. Claro que puede haber otros servidores tan complicados como quieras para distintas tecnologías, distintos frameworks. También te pueden ofrecer su servidor, pero son servidores sencillos para que puedas utilizar tú en cualquier proyecto y poder servir las páginas a través de HTTP. Cuando trabajamos con componentes y, en fin, cuando trabajamos con cualquier proyecto frontend, otra de las maneras de trabajar es utilizando npm como gestor de dependencias. Así que es lo que vamos a hacer también para que vayamos viendo otras cosas, otras maneras de trabajar como un poco más normales que trabajar con el simple CDN, cargar el componente de esta manera. Sería utilizar aquí npm para gestionar las dependencias de este proyecto. Para eso tengo que inicializar con npm init lo que sería este proyecto. Vamos a decirle que todo ok y nos crea esto el package JSON, como estáis viendo, para que nosotros podamos empezar a instalar cosas por vía npm y que se guarden las dependencias en ese archivo package JSON. Así que lo que voy a hacer es ahora instalar lo que sería este componente para
el proyecto. O sea, es la manera de trabajar con dependencias es esa. Tú pillas el nombre del package que quieras instalar en PMI y ya directamente el nombre del package y directamente se instala y se te guarda dentro de la carpeta Node Modules. ¿Vale? Está aquí Node Modules Vanilla WC y dentro de Vanilla WC Bullet Chain y aquí dentro está el proyecto que acabamos de instalar. Sin embargo, a decir verdad, no es tan habitual que trabajemos con CDNs cuando estamos haciendo uso de Web Components. Imagínate que tengas una aplicación con 10, 15, 100 componentes y que tengas que hacerlos import o perdona, los scripts, traerte los scripts de cada uno de esos componentes. No es lo más práctico, no es lo más normal, podría ser, pero no es lo más normal. Inclusive no todos los componentes, todos los web components tienen un CDN donde puedas ir tirando para poder implementarlo de esta manera. Así que hay otras maneras más prácticas y más generales de trabajar, no solo con web components, sino con cualquier tipo de aplicación frontend del día a día que puedes realizar, cualquier tipo de aplicación web. Y la manera de trabajar sería tener un index, y dentro de ese index tendrías todo el código JavaScript de tu aplicación y todos los imports de todos los componentes que llegues a utilizar en tu proyecto. Así que voy a crear una nueva carpeta dentro del proyecto que se llame JS para colocar todo mi JavaScript y dentro de ella voy a crear también un index.js. Dentro de este index, como digo, pondré todos los imports de todos los componentes. Y aquí entra en juego otra parte que ahora enseguida explicaré. ¿Cómo hago los imports? Podría hacer los imports directamente a la localización donde está aquí el código del archivo dentro de la carpeta Node Modules. Pero lo más normal en el día a día del trabajo con JavaScript es que tú hagas los import por el nombre del package de npm que has instalado. Bien, de esta manera estamos importando el componente en sí que vamos a utilizar y con esto tendríamos suficiente para que con JavaScript estamos trayendo el código del componente y por lo tanto nuestra página web sabrá a lo que se refiere cuando vea esa etiqueta extraña del WC Bullet Chain. Y bien, con esto ya lo tendríamos perfectamente resuelto. Ahora ya sería aquí en el index, pues lo que teníamos aquí el importado del CDN del componente, no, aquí tendríamos que nos iríamos a la carpeta JS, index.js, para traernos el código de nuestro index con todo el código de la aplicación. Muy bien, con esto, si yo ahora actualizo, pues bueno, vemos este error que nos está produciendo. Y esto lo quiero explicar bastante porque influye mucho en el modo de trabajar con Web Components y en general con todo el tema de JavaScript. En JavaScript, cuando tú haces imports dentro de JavaScript, no podemos utilizar los nombres de los packages npm. Realmente esos nombres de package npm no es algo que tenga que ver con el navegador, es algo que yo he utilizado para instalar esa librería dentro del proyecto, pero el navegador o el usuario de Internet que consulte con esta página web no tiene por qué saber que eso existe ni eso sabe lo que es el JavaScript del navegador. De hecho, en el navegador todos los imports se hacen, y voy a hacerlo de esta manera, se hacen a través de los nombres de las rutas, no de, sería punto para ir a la carpeta padre, Node Modules, barra Vanilla WC, barra WC Chain, y aquí dentro tendremos el index.min.js, yo creo que sería el que me toca para poder cargarlo, a ver si esto funciona. No lo he probado. Sí, funciona. De esta manera funciona. ¿Por qué? Y lo explico. Porque los imports en JavaScript siempre se tienen que realizar con las rutas donde están los archivos que quieres importar. No te vale colocar el nombre del package como antes hemos visto de npm. Pero claro, nadie trabaja así. En el mundo del desarrollo frontend, generalmente la gente importa por el nombre del package. ¿Quién hace esa conversión entre los nombres de paquetes y los nombres de las rutas, que son lo que vale dentro de JavaScript? Pues ahí es donde entra en juego alguna herramienta frontend que generalmente tienes que apoyarte o que nos vamos a apoyar en el desarrollo. Y esto no tiene que ser, no tiene que ver algo con respecto a Web Components. Es así como se trabaja en los proyectos frontend modernos y es así como vas a trabajar en librerías como React, como Angular, como Vue. O sea, todo el mundo trabaja de esta manera.
Y para trabajar con Web Components, pues sí, podrías utilizar los nombres de las rutas, pero no es lo normal. Y lo normal es que además haya componentes que además tengan a su vez otras dependencias. Este componente es muy sencillito y él con solo cargar un archivo index.js, bien, ya está. Pero hay componentes que a lo mejor se basan en alguna librería como Stencil, como LitElement, como Polymer, como Atómico, y existen, y esas librerías en el código del componente van a cargarse a través del nombre del package. Entonces siempre o generalmente lo más normal es que acabes teniendo que utilizar alguna herramienta frontend para que haga esa transformación de los nombres de packages de npm a nombres de rutas, o rutas, mejor dicho, de donde están los archivos que quieres cargar. Así que no es capricho mío, quiero decir, vamos a tener que aplicar alguna herramienta frontend para poder trabajar de una manera ágil en el desarrollo general con JavaScript y en el desarrollo también con Web Components. Herramientas frontend hay muchas y de hecho yo creo que la más popular, creo no, de hecho la más popular es Webpack. Webpack es una herramienta que se utiliza en muchos proyectos, inclusive por ejemplo Angular CLI por debajo trabaja con Webpack. Por supuesto, cuando trabajas con React, también por debajo vas a utilizar Webpack en algún momento. Y es una excelente herramienta para hacer eso, el trabajo que nos toca hacer ahora. Pero existen otras que son un poco más sencillas. Y yo voy a traeros para este primer vídeo una herramienta llamada Snowpack, que está muy bien, es bastante novedosa y ha venido un poquito por atrás trayendo cosas nuevas y muy interesantes en el desarrollo de proyectos. Para trabajar con Snowpack, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a instalar Snowpack como una dependencia, lo haremos con npm install y voy a parar aquí el servidor, voy a hacer el install de Snowpack. Con el 6safedev, este de aquí, nos permite instalarlo como dependencia de desarrollo, que quiere decir que no es una dependencia que yo voy a utilizar a la hora de llevar a producción un proyecto o de poner en producción en proyectos. Solo son herramientas que utilizo a nivel de desarrollo durante el desarrollo de este proyecto. Bien, una vez que tenemos instalado Webpack aquí en Node Modules, pues ya se va a hacer un listado enorme de cosas que, bueno, el Snowpack necesita, ¿de acuerdo? Y en definitiva, todo eso que está ahí, pues a nosotros nos da igual. Lo que quiero es utilizar Snowpack simplemente con los comandos que necesito. Y uno de los comandos es este de aquí, Snowpack Dev. Snowpack Dev nos sirve para poder poner en marcha en un servidor de desarrollo que se haga esa tarea de convertir los nombres de packages por las rutas donde van a estar esos archivos que se tienen que importar. Y para utilizar este Snowpack Dev, lo normal es que tú te crees un script dentro del package JSON. Vamos a poner aquí dev y voy a poner aquí Snowpack Dev. Bien, ¿esto qué significa? Que yo cada vez que quiera poner en marcha el servidor de desarrollo, no voy a llamar a Snowpack Dev, porque para que utilizásemos Snowpack Dev debería haber instalado Snowpack como dependencia global en todo mi ordenador y no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que lo instales como dependencia local en el desarrollo, en el proyecto donde lo necesitas. Y ahora para correr este script dev que hemos creado aquí en este proyecto, haremos npm run dev. Con esto se va a ejecutar por debajo Snowpack Dev y se pondrá en marcha el servidor de desarrollo. Esto no hace falta ninguna configuración. Él ya perfectamente sabe que, bueno, va a leer el index, va a leer que dentro del index se está haciendo el uso de index.js y dentro de index.js se hace uso de este package, de este componente. Y él ya te lo monta todo y te lo muestra ahí directamente en una página web para que tú lo puedas utilizar. ¿Veis? Y este es el proyecto que tenemos funcionando. Os puedo demostrar que realmente es ese proyecto. Si pongo aquí, en vez de one, pongo 1 y lo guardo, ya directamente él te hace un live reload para que veamos aquí 1, que efectivamente es el código que estoy yo trabajando en este instante. Y ya está, no tenéis que hacer nada más para poder utilizar los nombres de package o los imports con los nombres de package. Simplemente utilizar alguna herramienta frontend.
En esta serie de vídeos mi idea es justamente explicar diversas herramientas frontend en diversas configuraciones de diversos tipos de proyectos. Entonces yo ya os invito a que me pongáis ahí en los comentarios cuáles son los proyectos o los tipos de proyectos donde os gustaría ver funcionando Web Components. Ah, no, que me gustaría ver componentes, utilizarlos dentro de WordPress. Me gustaría ver Web Components trabajar junto con el framework Laravel. Web Components trabajando junto con Angular. Web Components trabajando con un Static Site Generator. Y donde queráis utilizar Web Components, allí lo podéis utilizar porque al final es todo JavaScript normal de toda la vida. Así que para poder seguir viendo un poquito más Snowpack que nos ofrece, voy a ver este otro comando que es el comando Snowpack Build. Este comando me sirve para poder hacer el build del proyecto y llevar a producción, porque claro, esto me ha generado Snowpack Dev me genera o me levanta, mejor dicho, un servidor web, y ese servidor web me sirve para ver los proyectos en la etapa de desarrollo. Pero si yo quiero esos proyectos ponerlos en producción para que los puedan ver cualquier persona en un servidor web que haya contratado, un hosting o lo que sea, pues entonces no me vale ese servidor que me ha levantado el Snowpack Dev. Tengo que llevar a producción los archivos, y lo que me ha llevado a producción, el código que tengo ahí, ese es el código que voy a subir yo al servidor de desarrollo. Entonces, perdón, al servidor donde esté el dominio. Aquí pondré un build, que sería el comando del script npm que estoy creando, y aquí el comando snowpack build, que se encargará, como digo, de llevar a producción este código. Paro aquí el servidor con un control C y ahora voy a correr el comando npm run build. Con esto, fijaros lo que ha ocurrido. Se ha creado una carpeta que se llama build dentro de mi proyecto, y dentro tengo exactamente los mismos archivos que tenía junto con una carpeta que se llama web modules, donde Snowpack coloca todos los módulos de Node que necesita para poder trabajar este proyecto. Y dentro de JS, en el index, nos ha convertido lo que era antes el nombre del import a través de la root del package a un nombre de import a través de la ruta. O sea que me ha convertido mi proyecto para que mis imports por nombres de package que tengo en el código original me los pueda realizar por nombres de, mejor dicho, por rutas, para que esto funcione en cualquier servidor donde lo necesites. Y esto te lo voy a demostrar de esta manera. Voy a ir cd build y ahora me estoy metiendo en la carpeta de build y voy aquí a poner http-server. Y este servidor que antes no me aceptaba nombres de packages, ahora sí que me lo acepta. Ves que aquí pone 1, ¿vale? Y me lo ha pillado perfectamente y me está mostrando el componente en funcionamiento tal cual, sin ningún problema. Ha sido un proyecto muy sencillo, simplemente una pequeña toma de contacto para que veamos cómo utilizar Web Components en un proyectillo, pues bueno, básico de estar por casa y prácticamente sin ningún tipo de problema, ninguna dependencia, ninguna cosa muy extraña. Claro que en la vida real no tenemos proyectos tan sencillos, existen decenas o cientos de componentes y existen diversos flujos de desarrollo que nos imponga la tecnología con la que estemos desarrollando. Entonces, como decía, la idea mía es poder hacer una serie de vídeos en los cuales podáis ver toda una cantidad de entornos en los cuales puedas implementar web components y, en fin, pues ver cómo esta tecnología la puedes utilizar perfectamente con no solo estos componentes sencillos, sino con componentes inclusive mucho más complejos, y llevártela a tu día a día en el desarrollo, que yo creo que ya es hora de utilizar Web Components, que es el estándar de JavaScript para el desarrollo basado en componentes, y en muchos de los casos dejar de utilizar librerías con código que, digamos, no está basado en el estándar y que te agregan mucha complejidad a los proyectos, que realmente en muchos de los casos sería innecesaria.
o con alguna micro librería puedas suplir las cosas extra que te aportan librerías como React. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces espero que os haya gustado, darle al botoncito de me gusta si es así y dejarme en los comentarios de los vídeos aquellos entornos en los cuales queráis ver en funcionamiento Web Components y estaremos realizando un vídeo en el futuro para verlos. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.